¿Cómo están, queridos compañeros de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Oruro y amigos de YouTube? En el video de hoy vamos a comenzar con un curso de cálculo diferencial e integral que en nuestra facultad simplemente es denominado como cálculo 1. Bueno, antes de poder entrar a este maravilloso mundo que es el mundo del cálculo, vamos a citar algunas palabras de Felix Klein. Todos los que conozcan el tema estarán de acuerdo en que las bases sobre las cuales reposa la explicación científica de la naturaleza son inteligibles solo a aquellos que han entendido por lo menos los elementos del cálculo diferencial e integral. ¿Será cierto? Bueno, si aún no lo tendremos claro dentro de muy poco. Para poder conocer esta hermosa rama de la matemática que es el cálculo, es importante tener sólidos conocimientos en el conjunto de los números reales, que también se denotan de la siguiente manera, y también en lo que son las funciones. En este video específicamente nos vamos a enfocar en lo que son las funciones, pero es importante que tú ya en tu casita o mediante otros videos o mediante los libros vayas estudiando lo que son los números reales. ¿Por qué? Porque los números reales son los valores con los cuales van trabajando las funciones. ¿Pero qué son las funciones? Podemos decir que las funciones son los objetos matemáticos con los cuales trabajan los elementos más importantes del cálculo, que son las derivadas y las integrales. Pero ahora vayámonos a lo conceptual, que es lo que nos interesa. Funciones. Si tenemos dos variables, la primera que va a ser y y la segunda que va a ser x, y los valores que adopte la primera están en función a los valores que adopta la segunda, decimos que la primera está en función de la segunda, o que y está en función de x. En el desarrollo de la materia vamos a trabajar con dos variables, una que va a ser denominada como variable dependiente y otra que va a ser denominada como variable independiente. ¿Eso qué significa? Que los valores de esta variable dependen de los que va a adoptar esta variable. Un ejemplo de lo que es una función sería el siguiente: el peso que puedo alzar depende de la fuerza que yo tenga, ¿no? Evidentemente, como yo soy una persona flaquita, medio escuálida, no voy a poder alzar algo muy pesado, pero una persona musculosa que va al gimnasio todos los días va a poder alzar algo mucho más pesado. Entonces el peso que podemos alzar depende de la fuerza que tenemos. Análogamente, también se puede considerar que la distancia que puede recorrer una persona depende del tiempo, o también que el área de un cuadrado depende de la base, ¿no? Son diferentes ejemplos los cuales podemos mencionar en lo que concierne a lo que es una función. Bueno, entonces, ¿cómo definimos a una función? Podemos definirlo de la siguiente manera: como un conjunto f definido de A en B que cumple la siguiente condición, ¿no? El conjunto f va a ser una función definida de A en B, donde A va a ser el conjunto de partida y B va a ser el conjunto de llegada, solamente si para cada valor del conjunto de partida existe a lo más un elemento y del conjunto de llegada tal que el par ordenado x, y pertenece a la función, a este conjunto. Nos vamos a dar dos ejemplos esquemáticos sumamente sencillos y rápidos, ¿no? Para poder entender el concepto de función es necesario conocer lo que es una relación. En pocas palabras, o mejor dicho, en una sola palabra, una relación es un vínculo entre dos elementos de dos conjuntos. Podemos decir nosotros que A va a estar relacionado con B y a esa relación vamos a llamar F, ¿no? Vamos a trabajar con conjuntos finitos. En este caso, el conjunto A va a tener tres elementos, 2, 3 y 4, y el conjunto B va a tener otros tres elementos, 0, 1 y 5. Entonces podemos decir que este F es un vínculo o una relación entre 2 y 0, 3 y 0, 4 y 5, ¿no? Podemos decir que F está definido de la siguiente manera: F va a ser igual a 2 relacionado con 0, 3 relacionado con 1 y 4 relacionado con 5. Acá tenemos una relación con dos conjuntos finitos, ¿no? Obviamente en la materia vamos a trabajar con conjuntos infinitos, o mejor dicho, con el conjunto de los números reales, pero es importante trabajar de esta manera para poder entender claramente lo que es una función. Para que f sea una función, tiene que cumplir lo siguiente: cada x que pertenece al conjunto de partida, o sea, los tres elementos, para los tres elementos debe existir a lo más un elemento.
O sea, no pueden haber más de un elemento que pertenezca a Y con el cual estén vinculados o relacionados. En este caso, este elemento está relacionado con 0, ¿no? Este está relacionado con 0 y este está relacionado con 5. Entonces, todos los elementos tienen relación con un elemento del conjunto de llegada y cumplen la condición de la parte conceptual, ¿no? Porque claramente nos dice existe a lo más un elemento. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede claro. Y lo vamos a llamar G. Ahora voy a trabajar con conjuntos finitos nuevamente, que sea 1, 2, 3, 4. Acá que tengamos 0, 1, 5, 8. Listo. La relación va a ser la siguiente. Listo. Por tanto, mi relación estaría definida como G igual a 1 relacionado con 0, 2 relacionado con 1, 3 relacionado con 5 y 4 relacionado con 5. Listo. Entonces, esta sería la relación que tenemos, ¿no? 1 relacionado con 0, 1 con... perdón, me falta un elemento, que sería 1 relacionado con 8. Listo. Tenemos la siguiente relación. Ahora la pregunta es si esta relación es o no es una función. Entonces vemos lo siguiente. ¿Qué me dice la parte conceptual? Es importante redundar un poquito para tener claro, ¿no? Cada elemento que pertenece al conjunto de partida, para cada elemento existe a lo más un elemento. Entonces, todos los elementos tienen una relación, pero hay un elemento que tiene más de una, que es este. Uno del conjunto de partida está relacionado con dos elementos, o sea, está relacionado con más de un elemento del conjunto de llegada. Por tanto, G no es función y F sí es función, ¿no? Entonces, de esa manera podemos definir a una función. El conjunto de los números reales. A este conjunto D lo vamos a llamar como dominio, ¿no? El conjunto de todos los elementos con los cuales trabaja la función. Podemos recordar entonces la parte conceptual, que sería una función es igual a un par ordenado xy, de manera que el primer elemento pertenece al conjunto de partida, ¿no? Y el segundo elemento está en función del primero y pertenece al conjunto de llegada. Para poder cerrar el concepto de función, vamos a hacer un pequeño análisis esquemático. En este caso lo voy a hacer en diagramas de bloques, ¿ya? Y vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que las funciones son como máquinas. Y al igual que cualquier máquina, toda máquina para su funcionamiento requiere de cierto combustible, ¿no? Y una que tiene combustible va a realizar un proceso y va a tener una cierta salida deseada. Entonces vamos a decir lo siguiente. En este caso, esta máquina va a trabajar con valores de X y después del proceso que se va a realizar en la máquina vamos a tener como resultado valores de Y. Entonces decimos nosotros que esta es una máquina a la cual nosotros metemos números reales y que nos bota números reales. Pero ¿qué tipo de números reales? Para poder encontrar los valores que nos va a botar esta máquina, nosotros necesitamos una ecuación o una regla de correspondencia. Podemos decir nosotros que esa regla va a ser la siguiente. Y que va a estar en función de X, ¿no? Entonces, la salida depende de la entrada. Y esta entrada, dependiendo de la máquina que tengamos, va a tener ciertas restricciones. Vamos a unos ejemplos más específicos. Podríamos decir lo siguiente. Digamos que la regla va a ser la siguiente. Y va a ser igual a X al cuadrado. Entonces, si nosotros introducimos el número 1,
¿qué va a hacer esta máquina o esta función? ¿O cuál va a ser la imagen de esta función? Y va a ser igual a mi entrada, que sería en este caso 1 elevado al cuadrado. Por tanto, mi salida va a ser igual a 1 al cuadrado, 1, ¿no? Si utilizáramos el valor de x igual a 2, entonces tendríamos lo siguiente. Acá reemplazaríamos 2 y nuestra salida sería y igual a 4. Y así sucesivamente. Si cambiaríamos las reglas de correspondencia, ¿no?, a otra función, podría ser y igual a raíz de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros introducimos el número 1, nuestra salida llegaría a ser ¿cuánto? 1. Si introducimos el número 4, nuestra salida llegaría a ser 2, porque tendríamos que reemplazar y igual a raíz de 4 y eso es 2, ¿no? Pero esta nueva función tiene ciertas restricciones, las cuales nosotros conocemos ya, por la aritmética, por el álgebra. En este caso es una raíz cuadrada, ¿no? Y en el estudio de números reales nosotros sabemos que no existe la raíz cuadrada de números negativos. Por tanto, nosotros no podríamos alimentar en este caso a la máquina con este valor, menos 1. ¿Por qué? Porque entonces este valor no existiría, ¿no? Por tanto, esta otra función, que sería raíz de x, tiene cierta restricción. Solamente trabaja con los valores reales positivos y el 0, pero no trabaja con los valores reales negativos, ¿no? Por tanto, su dominio, los valores que se pueden reemplazar simplemente serían el conjunto de los números reales positivos, incluyendo al 0. No. Y bueno, compañeros, antes de despedirme, simplemente decirles que espero que hayan podido entender lo que realmente es el concepto de una función. Y de la misma manera que subí este video, continuaré subiendo videos en el transcurso de estas semanas, videos cortos de temas muy puntuales con relación a lo que es el cálculo, ¿no? El siguiente video va a ser con relación a lo que son gráficos de funciones y las propiedades de funciones. Y así iremos avanzando hasta poder llegar a derivadas, integrales y terminar en lo que son las aplicaciones de integrales. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirlo en el chat o también escribirme al correo que va a estar en la descripción del video. Gracias.